Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este módulo número 1 del curso intensivo Tasador Mastery para agentes inmobiliarios. Antes de comenzar, quiero felicitarte por estar aquí. Estoy muy contento de poder compartir contigo esta información que sin duda te va a ayudar no solo a calcular el valor de las propiedades de manera sencilla, sino que además te va a permitir ser visto por cada uno de tus potenciales clientes como un verdadero profesional en la industria. Créeme que una vez que termines de ver este curso, vas a estar por encima de la gran mayoría de los agentes inmobiliarios que están allá afuera, especulando precios, perdiendo el tiempo y captando propiedades que están muy pero muy lejos del valor real de mercado, simplemente por no tener este conocimiento. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos de una buena vez? Y bueno, comencemos entendiendo de manera bien simple qué es una tasación versus una evaluación comercial y cuál es el objetivo que tiene cada uno de ellos. Bien, una tasación es un análisis que hace un ingeniero o un perito autorizado, el cual en base a la utilización de diferentes criterios analiza y evalúa cuál podría ser el precio de una propiedad y poder documentarla a través de un informe técnico. Ahora, yo sé que muchos tasadores pudieran molestarse con lo que voy a decir, pero en realidad lo digo con mucho respeto, debido a que como agentes inmobiliarios, normalmente vamos a tratar con tasadores que trabajan para el banco. Por lo tanto, en general para nosotros, el objetivo de la tasación tendrá más bien un fin bancario, es decir, la intención o el objetivo de la tasación será resguardar los intereses del banco. Entonces, en el caso de la tasación, el precio de una propiedad casi siempre va a tener una tendencia más a la baja, porque de esta manera es que los bancos se aseguran de que en caso de que el cliente no pague el crédito y la propiedad llegue a remate, puedan ellos recuperar el dinero que prestaron al comprador. Eso vendría siendo, en palabras simples, para nosotros lo que es una tasación. Por otro lado, una evaluación comercial tiene un objetivo muy distinto a una tasación. Una evaluación comercial tiene por objetivo buscar no el mejor precio para el banco, sino más bien el mejor precio de mercado para el propietario. Y esto por lo general se puede conseguir debido a que se involucran otras variables como el marketing, la reforma, la asesoría, estrategias, etc., los cuales nos van a permitir vender una propiedad a un valor un poco mayor de lo que sería el valor de una tasación. Incluso una evaluación comercial bien elaborada como la que nosotros utilizamos en Maestría Inmobiliaria y que te voy a enseñar mediante este curso, te va a permitir negociar incluso con el banco o con el mismo tasador para que aumenten el crédito que le están ofreciendo a un posible comprador en caso que la tasación que ellos realizaron sea muy baja. En consecuencia, podemos decir que una tasación para nosotros tiene un objetivo más bien bancario y la evaluación comercial se guía más bien por el mercado para llevar esa propiedad a la venta. Perfecto, habiendo entendido entonces este principio básico, veamos ahora otro factor que como agentes inmobiliarios debemos tener presente. Y este factor tiene que ver con el precio de la vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a diferencia de cualquier otro producto físico, las propiedades no tienen un valor fijo. Es más, podríamos incluso poner 3 tasadores analizando la misma propiedad y estos podrían darle un valor distinto. Por lo tanto, a diferencia de cualquier otro producto físico, las propiedades tienen diferentes precios en los que podrían valorarse y venderse dependiendo del punto de vista en que se mire un inmueble. Veamos un ejemplo para que puedas comprender mejor lo que acabo de decir. Como puedes ver aquí, tenemos diferentes imágenes que representarían de manera exagerada, por supuesto, lo que acabo de decir, y que dejan bien claro los distintos tipos de vista en los que una propiedad podría ser percibida. Tenemos, por ejemplo, el punto de vista del propietario, el cual ve su casa como si fuera lo máximo, bien cuidada, bonita, única, de mucho valor para él, porque allí es donde crecieron sus hijos y donde no hay mejor casa o departamento que el suyo. Ese viene siendo el punto de vista del propietario. Tenemos también por otro lado el punto de vista del comprador, el cual en realidad no la ve tan bonita y cuidada como el propietario. De hecho, el comprador
ni siquiera le interesa que allí hayan crecido los hijos de otra persona, sino que realmente lo que le interesa al comprador es buscar cualquier detalle de la propiedad con el fin de bajar lo que más pueda el precio del inmueble que desea comprar. Otro punto de vista vendría siendo el del banco, que si bien es cierto, para el banco no representa un mayor valor porque el negocio del banco no son las propiedades, sino que simplemente utiliza las propiedades como una garantía. El verdadero negocio del banco es básicamente prestar dinero y cobrar desde luego los intereses. Por lo tanto, definitivamente el banco castiga mucho más las propiedades en cuanto al precio de lo que lo haría un comprador. Ahora, aquí tenemos al tasador, el cual ya sabemos que su intención para nosotros los agentes inmobiliarios es proteger los intereses del banco, porque para eso es contratado. Así es que él verá este bien inmueble un poco más a la baja de lo que posiblemente el banco incluso podría verlo. Y por último tenemos al servicio impuestos internos, que sin duda verá la propiedad incluso mucho mejor de lo que lo haría un propietario. Es decir, ellos verían la propiedad como si fuera una mansión o prácticamente un palacio, por decirlo de algún modo exagerado, ya que su intención es más bien tributaria y poder cobrar muchísimo más, por supuesto, en impuestos, contribuciones, etcétera, etcétera. Entonces, como ves, existen diferentes escenarios o puntos de vista en los cuales una misma propiedad podría ser vista y en los que representa un valor muy distinto para cada una de las personas que acabamos de ver. Ahora, luego de entender esto que ya hemos visto, podríamos perfectamente preguntarnos lo siguiente. Entonces, ¿de qué depende realmente el precio de una propiedad a la hora de valorizarla correctamente para nosotros como agentes inmobiliarios? Valorizar entonces una propiedad de manera correcta depende de tres variables principales, las cuales deben ser medibles. Eso debe quedar bien claro. ¿Y por qué deben ser medibles? Porque al ser medibles, no solo nos va a permitir saber cuánto vale un bien inmueble, sino que además nos va a permitir demostrar a un propietario, en base a números, cifras y muestras, cuánto vale cada metro cuadrado de su propiedad. Entonces, ¿cuáles son estas tres variables que nos van a permitir valorizar una propiedad como agente inmobiliario que somos de manera correcta? Mira, si tienes a la mano tu bloc de notas, quiero que apuntes esto porque es bien importante. Estas tres variables son saber cómo calcular el precio de las edificaciones, saber cómo calcular el precio de las obras complementarias y saber cómo calcular el precio del terreno. Por lo tanto, si logramos nosotros ahora resolver el precio de cada una de estas tres variables, vamos a poder identificar cuál es el valor total de una propiedad en relación a los valores que actualmente se están manejando en el mercado. En la siguiente sección de este módulo vamos entonces a comenzar por analizar en detalle algunos conceptos teóricos sobre nuestra primera variable que, como acabamos de ver, tiene relación con las edificaciones. Muy bien, lo siguiente que debes saber es que toda edificación tiene un diseño arquitectónico y tipo de material con el que está construido. A eso se le denomina clase. Y vamos a ver entonces las diferentes clases en las que se componen o clasifican las edificaciones. Y para esto, primeramente dejemos bien claro que una edificación, en palabras simples, es todo aquello que está construido en algún material sobre un terreno. Te lo repito, una edificación, en palabras simples, es todo aquello que está construido de algún material sobre un terreno. Ahora, toda edificación tiene un valor y ese valor lo vamos a obtener utilizando como base la siguiente ecuación. Imaginemos que una propiedad nueva de ladrillo de calidad 3 tiene un valor de 32 UF por metro cuadrado. Pero la edificación de la propiedad que estamos analizando tiene 30 años de antigüedad. Entonces, habría que aplicarle a nuestra propiedad un coeficiente de depreciación a la baja en base a los años de antigüedad que tiene. Y el resultado que obtengamos es lo que costaría el metro cuadrado de la edificación que estamos analizando.
Mira, no te preocupes que más adelante vamos a ver en detalle cuáles son los valores de las edificaciones y los porcentajes de depreciación que se deben aplicar. Por ahora, la idea es que simplemente entiendas básicamente cuál es el concepto y el método que vamos a utilizar. ¿Ok? Perfecto. Bueno, muy bien. Ya entendiendo este importante concepto, veamos entonces cuáles son los diferentes tipos de clases en los que se clasifican las edificaciones. Clase A. Construcciones con estructura soportante de acero. Este tipo de construcciones están compuestas principalmente por unas fundaciones de hormigón, una estructura realizada en acero, pisos de hormigón, revestimientos exteriores y cubierta. Aquí podemos ver en la imagen un ejemplo de lo que sería una edificación de clase A como aeropuertos, centros deportivos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, veamos la siguiente clase. Clase B. Estructura soportante de hormigón armado. Esta construcción está compuesta por fundaciones de hormigón, estructuras de hormigón armado, revestimientos de enchape y pisos de hormigón revestido. Como ves en la imagen, este tipo de edificación es diferente a la clase anterior, que era estructura soportante de acero. Esta posee más bien estructura soportante de hormigón armado. Para los que no saben lo que es hormigón armado es la mezcla de cemento, piedra, fierro y arena. Por ejemplo, vemos normalmente este tipo de edificaciones en los colegios, en los hospitales, los edificios, etcétera, etcétera. Clase C. Pilares y cadenas de hormigón armado con muros de albañilería de ladrillos. Este tipo de construcciones contiene lo siguiente: fundaciones de hormigón, estructuras de albañilería de ladrillos reforzadas con hormigón armado tanto en pilares y cadenas, y pisos de hormigón revestido. Este es el tipo de clase más típico que vamos a encontrar, y es una combinación entre ladrillo, ya sea a la vista o estucado, y hormigón armado. ¿Dónde vemos el hormigón armado? En los pilares, los cuales van en forma vertical, y en las cadenas que van en forma horizontal, los cuales cumplen la función soportante y resistencia de los ladrillos básicamente. También vemos que este tipo de clase está compuesta por pisos de hormigón o radier, compuestos de agua, cemento, arena, piedra. Y este radier va normalmente revestidos ¿con qué? Revestidos con cerámico, porcelanato, piso flotante, etcétera, etcétera. Esta sería entonces la clase C. Clase D. Construcciones de albañilería de ladrillo y o piedras. Esta construcción estaría compuesta por fundaciones de hormigón, estructuras de mampostería de piedra, pisos de hormigón revestidos, es decir, en vez de ladrillo su estructura está siendo de piedra. Esa vendría siendo la clase D, así de simple. Clase E. Estructura de madera. Bien, este tipo de construcción está compuesto principalmente por unas fundaciones tipo palafito de madera insertas en el terreno, una estructura de madera en su totalidad, un revestimiento de madera y pisos de madera. Clase F. Estructura de adobe y madera. Simplemente está compuesta por una fundación que podría ser de piedra o de ladrillo y una estructura de albañilería de adobe. Esto lo vemos normalmente en los sectores más rurales o en las construcciones ya muy antiguas. Clase G. Construcciones prefabricadas con estructura metálica, paneles de madera, prefabricados de hormigón, yeso, cartón o similares. Principalmente estas son estructuras hechas con paneles de perfilería metálica trabajados en fábrica, montaje de paneles de terreno sobre una estructura o base estabilizada y revestimiento de paneles interiores y exteriores. Esto se refiere básicamente a estructuras realizadas con materiales de metalcom, por ejemplo. Esa vendría siendo la clase G. Clase H. Serían construcciones prefabricadas de madera, paneles de madera, yeso, cartón, fibrocemento similares. Es decir, son edificaciones construidas con paneles de madera trabajados en fábrica, montaje de paneles en terreno sobre bases estabilizadas y revestimiento de paneles interiores y exteriores. Clase I. La clase I son construcciones de placas o paneles prefabricadas, paneles de hormigón liviano, fibrocemento o paneles de propileno
entre mallas de acero para recibir mortero proyectado. Aquí en la imagen podemos ver claramente los paneles de Ailapol enmallados en acero trabajado en fábrica, el montaje de paneles en terreno sobre una base estabilizada y con revestimiento de paneles interiores y exteriores a través de estuco. Y esto es lo que vendría siendo básicamente los diferentes tipos de clases en los que se clasifican las edificaciones. Y no hay más. Ya lo demás sería indagar en otros aspectos más técnicos que en nuestro caso no serían tan necesarios profundizar. ¿Ves? ¿Qué te parece? Súper sencillo y fácil de entender, ¿cierto? Bueno, habiendo quedado claro este concepto de las diferentes clases, vamos a cambiar a otro concepto totalmente diferente que viene siendo el tipo de calidad. ¿Qué significa esto, el tipo de calidad? Esto significa que todas las clases se subdividen en diferentes tipos de calidades de construcción, las cuales podrían ser calidad 1, 2, 3, 4 o 5. Así es, escuchaste bien. Cada una de las clases que vimos se subdividen en diferentes tipos de calidades. Comencemos por entender cuál sería la calidad 1. Y como vemos en este slide, la calidad 1 se refiere a una propiedad superior o de lujo, que son, como dice aquí, edificaciones de diseño exclusivo con complejidad de formas, volúmenes y o estructura, ya sea por razones de estética o funcionalidad, recintos amplios con mayores costos de construcción y de materiales finos y caros. Además, poseen instalaciones especiales como climatización, seguridad, etc. Eso vendría siendo una propiedad de calidad 1. Calidad 2. Propiedad buena, media o superior. Estas son viviendas de fabricación tipo individual que forman parte de pocas unidades, no necesariamente aisladas. Poseen recintos amplios, bien distribuidos, instalaciones y terminaciones en su mayoría corrientes, pero con algunas de mayor calidad. Es decir, no tiene todo el lujo como la calidad 1, pero sí alguna y otra cosa de lujo. Como se ve en las imágenes, esto vendría siendo un ejemplo de una propiedad calidad 2, la cual tiene una pequeña diferencia. Calidad 3. Vivienda corriente o media. Este es el tipo de vivienda más usual. Estas son edificaciones de tipo individual o pareada en condominios o sectores residenciales. Poseen sencillez en su diseño, con estructura, dimensiones y altura corriente e instalaciones un poco más completas que las esenciales. En este tipo de vivienda vemos que los cables de las luminarias exteriores son aéreas y no subterráneas, por ejemplo, con un diseño típico, es decir, todas las viviendas son iguales, prácticamente con un espacio interior suficiente para una familia, pero no como las anteriores que ya hemos visto. Esta vendría siendo entonces la vivienda calidad 3. Vivienda calidad 4. Regular, media o inferior. Es una edificación económica de diseño sencillo y masivo, elementos estructurales y dimensiones mínimas de acuerdo a las normas, terminaciones con materiales de bajo costo como flexis, pavimentos vinílicos, radial afinado o sin afinar, muros interiores sin estuco, cubiertas de zinc, etc. Estas vendrían siendo, por ejemplo, las viviendas sociales que entrega el Estado, viviendas básicas, chiquitas y todo dentro bien chiquito. Y por último la calidad 5. Vivienda inferior. Son edificaciones económicas de diseño simple y masivo, elementos estructurales y dimensiones mínimas de acuerdo a las normas. Pueden carecer de algunas condiciones de funcionalidad, hechas con material de diseño y algunas incluso sin servicios básicos. Aquí nos referimos a viviendas prefabricadas y media agua, incluso como se les suele llamar, ya a viviendas muy pero muy básicas. Y como ves, esto es lo que vendría siendo en definitiva las diferentes calidades de edificaciones que existen, las cuales van absolutamente de la mano con la clase, ya que perfectamente podemos encontrarnos con edificaciones, por ejemplo, de clase C, que es albañilería de ladrillo, y que pudiera ser calidad 1, 2, 3, 4 o incluso calidad 5. Entonces, como ves, no es nada de otro mundo, no necesita ser un tasador certificado, un arquitecto, ni mucho menos un científico de la NASA para poder notar la diferencia que existe entre un tipo de vivienda y otra.
Y bueno, ahora que ya entiendes cuáles son las diferentes clases y calidades, vamos a realizar un ejercicio práctico y de esta manera estaríamos dando por terminado este primer módulo. Y este ejercicio va a consistir en que vamos a ver diferentes fotografías de propiedades y en base al conocimiento e información que ya tienes, vamos a identificar a qué clase y calidad corresponde cada una de sus edificaciones. ¿Ok? Perfecto. Y comencemos con este ejemplo. Aquí tenemos la siguiente fotografía de una propiedad en la que habría que identificar cuál sería la clase y calidad de sus edificaciones. O dicho de otra forma, a qué clase y calidad corresponde el tipo de edificación de esta propiedad. Y si analizamos esta propiedad, vemos que se trata de una vivienda de albañilería de ladrillo estucado. Por lo tanto, si comparamos este tipo de edificación con las diferentes clases, podemos identificar claramente que se trata de una edificación clase C. Ahora, si comparamos cuál sería la calidad de esta clase C entre la calidad 3 y 4, podemos identificar que se parece mucho más a una edificación de calidad 3. Por lo tanto, podemos definir que esta propiedad está compuesta por una edificación clase C, calidad 3. Aquí podemos ver más ejemplos de propiedades clase C, calidad 3, en las cuales la diferencia que hay la una de la otra es que una de ellas simplemente es de albañilería de ladrillo estucado y la otra es de albañilería de ladrillo a la vista. Pero ambas en definitiva son viviendas clase C, calidad 3. Aquí tenemos otra propiedad para analizar. Entonces me gustaría preguntarte cuál sería la clase y calidad de esta propiedad. Y aquí, si lograste darte cuenta, hay una pequeña diferencia con la propiedad anterior, porque si observas puedes ver claramente que esta es una propiedad que está compuesta por dos tipos de edificaciones diferentes. Un tipo de edificación en el primer piso y otro tipo de edificación totalmente distinto en el segundo piso. Veamos entonces a qué clase y calidad corresponde cada una de estas edificaciones. Si analizamos esta propiedad, vemos que en el caso del primer piso se trata de una vivienda de albañilería de ladrillo estucado. Por lo tanto, corresponde a una edificación clase C. Y si comparamos cuál sería la calidad de esta clase C, podemos identificar que se trata de una edificación calidad 3. Ahora, en cuanto al segundo piso, vemos que se trata de una edificación de madera. Por lo tanto, este tipo de construcción corresponde a una edificación clase E. Y si vemos cuál sería la calidad de esta edificación clase E, podemos identificar que de igual manera corresponde a una calidad 3. Así es que podemos concluir que estamos hablando de una propiedad compuesta por dos tipos de edificaciones diferentes. El primer piso de una edificación clase C, calidad 3, y el segundo piso una edificación clase E, calidad 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí tenemos otros ejemplos de viviendas similares a las que acabamos de analizar, también compuesta por dos tipos de edificaciones clase C, calidad 3, en el primer piso y clase E, calidad 3, en el segundo. Veamos otro ejemplo. Aquí estamos viendo otra propiedad ubicada en un sector residencial o un condominio compuesta por dos tipos de edificaciones distintas. El primer piso vemos claramente que se trata de una edificación de albañilería de ladrillo estucado, por lo tanto estamos hablando de una edificación clase C, calidad 3. Y el segundo piso, a pesar de que aparentemente se ve de madera, da más la impresión de que se trata de una estructura de metalcom, por el tipo de propiedad en sí. Por lo tanto parece más una edificación clase G, calidad 3. Recordemos que de todas maneras siempre tenemos que asegurarnos de qué material está compuesta cada edificación visitando la propiedad en terreno o también consultando al propietario. Por lo general ellos no mienten respecto al tipo de material con el que está construida la vivienda.
De igual manera, en el siguiente módulo vamos a ver distintas maneras en cómo podemos identificar y comprobar la materialidad de una edificación. Ahora, otro punto importante respecto a este tipo de vivienda con dos o más tipos de edificaciones diferentes. Cuando veamos el método para calcular el valor de cada una de las edificaciones, veremos que en este caso tenemos que calcular cada una de estas edificaciones por separado, ya que al estar construida con materiales distintos, cada una de las edificaciones tiene por supuesto un valor diferente. Pero eso ya lo veremos con más detalle también en el siguiente módulo. Perfecto, y quisiera que viéramos un último ejemplo, pero esta vez me gustaría que tú pudieras identificar a qué clase y calidad corresponde la siguiente propiedad. ¿Qué te parece? ¿Crees que pueda identificarla? Perfecto, entonces te voy a dar 10 segundos para que puedas identificar a qué clase y calidad corresponde. Y si crees que necesitas más tiempo, puedes perfectamente pausar este video sin ningún problema y luego puedes continuar. Lo ideal es que puedas tú mismo ver esta propiedad, analizarla e identificar cuál es su clase y su calidad. ¿Estás preparado o preparada? Bien, entonces, corre el tiempo. Y bien, ¿ya lograste identificar a qué clase y calidad corresponde el tipo de edificación de esta propiedad? Muy bien, entonces vamos a comprobarlo. Si tu respuesta fue clase E, calidad 4, realmente te felicito porque veo que has logrado captar y comprender la diferencia que existe entre clase y calidad. Ahora, si te equivocaste, no te preocupes, puede ser que como no tomaste nota de las distintas clases y calidades, no te fue tan fácil recordar cada una de ellas, pero de igual manera puedes volver a ver este video las veces que sea necesario. Y para comprobar si nuestra respuesta es correcta, si analizamos la materialidad con la que está construida esta edificación, vemos claramente que se trata de una edificación de madera, por lo tanto corresponde a la clase E. Y si comparamos entre la calidad 3 y 4, vemos que se trata más bien de una vivienda social, más bien pequeñita y bien básica, por lo tanto se parece más a la calidad 4. Así es que esta sería entonces, como ves aquí, una edificación clase E, calidad 4. Y aquí tenemos también otro ejemplo de este tipo de viviendas muy similares, bien básicas, con espacio mínimo de acuerdo a las normas, construidas muchas veces en sectores con algo de pendiente, pero eso sería básicamente en cuanto a este tipo de viviendas. Así es que como ves, identificar una propiedad no tiene nada de complicado si entiendes claramente cada uno de los conceptos básicos, como hemos visto de manera simple durante este primer módulo. Por lo tanto, a esta altura ya tienes la capacidad de identificar fácilmente el tipo de clase y calidad de cada una de las edificaciones de una propiedad. Te aseguro que ahora que tienes este conocimiento, cada vez que salgas a la calle vas a empezar a mirar las diferentes casas de tu sector y vas a comenzar a identificar la clase y calidad de cada una de estas propiedades. Y bueno, hemos llegado al final de este primer módulo del curso intensivo. Te felicito realmente por haber llegado hasta aquí, donde sin darte cuenta ya conoces la diferencia entre una tasación y una evaluación comercial. También sabes que una propiedad no tiene un valor fijo y que muchas veces ese valor es percibido de manera distinta dependiendo del punto de vista en que se mire. Tercero, descubriste que el valor real de una propiedad dependía de 3 variables las cuales debían ser medibles. También vimos, en palabras simples, qué es una edificación, cuáles son las diferentes clases y calidades en las que se clasifican. Y por último, viste diferentes ejemplos que te permitieron entender y conectar de mejor manera con toda la información que obtuviste mediante este primer módulo. Bueno, muy bien, esto es lo que vendría siendo las diferentes clases y calidades en las que se clasifican las edificaciones.
En el siguiente módulo vamos a ver en detalle cómo es que se calcula el valor de las edificaciones según su clase y su calidad. Nos vemos en el siguiente módulo.